Días, ¿qué tal estamos? Nada, hoy vamos a trabajar un poquito más, ya pensando que es el último tema, el tema 7. Y aquí ya nos vamos a centrar, después de haber visto un poco en el tema 6, la base de conocimiento necesaria para entender los plásticos, sus familias y cómo se puede trabajar con ellos. Lanzamos ya el tema que a mí propiamente me gusta más, el de reparación de elementos sintéticos, o sea, aplicar unas técnicas con unos equipos que vais a ir poco a poco descubriendo para poder proceder a resolver las posibles incidencias que ocurran en nuestros vehículos y en los vehículos de cliente. Entonces es importante que nos centremos, así que vamos a ello. Lo primero, vamos a ver que ante una rotura, vosotros ya lo que tenéis que fijar la atención es en diagnosticar el daño, en identificar el tipo de plástico para ver la técnica de trabajo, y entonces ahí podréis valorar realmente el coste de la reparación, los tiempos y materiales que vais a tener que dedicar, y siempre compararlo con un precio de pieza nueva y veríamos si vale la pena reparar o sustituir, ¿de acuerdo? Tal y como vimos en anteriores temas de diagnóstico. Y para ello es necesario que conozcáis las técnicas de trabajo. Ya reconocemos rápidamente que hay tres familias de plásticos. Os hago un pequeño refresh de la primera parte del tema 6, en la que vimos que habían termoplásticos, en los cuales vamos a poder trabajar con calor, por lo tanto la soldadura y la conformación con calor no va a ser un problema para el plástico, no va a degradar. Y luego también tendríamos para algunos plásticos como el ABS o el PMMA, que sabéis que van a estar un poquito más favorecedores del trabajo con disolventes, podemos trabajar con acetona, con cloroformo y trabajar la soldadura química. También podremos utilizar en este grupo los adhesivos, aunque no es necesario, pero también es otra herramienta y otra técnica de trabajo. En los termoestables, en cambio, como ya sabéis, no se pueden trabajar con calor y nos veremos obligados a trabajar con adhesivos, ¿de acuerdo? Y ya también conocéis la tercera familia menos utilizada en ciertas partes de nuestro vehículo, carrocería y demás, como son los elastómeros, que tienen un comportamiento intermedio, pero la mayoría se recomienda que no se trabaje con calor y se trabaje con adhesivos de la misma manera que en termoestables. Bien, lo primero, para centrar ya un poquito el esquema básico, que hagáis esta primera actividad os vendrá bien. Es la pregunta, ¿qué procesos se pueden realizar con cada tipo de plástico? Este pequeño momento de parada y así ya empezar a hacer un esquema, pensar que este tema va a ser una clara imagen del trabajo práctico. Vamos a ver sobre todo procedimientos, que es lo que luego cuando vayamos a taller vosotros tenéis que tener claro, y si tenemos claro un camino podemos ir siguiendo los pasos para ir ejecutando e ir matizando lo que sería la técnica de trabajo en práctica, ¿vale? Venga, pues vamos a por ella. Bien, como bien os decía, aquí tendríamos todos estos procedimientos, son cositas que tenéis que saber y que os van a ayudar para resolver muchas de las operaciones básicas en el día a día como carrocero. En un principio tendríamos el tratamiento de una deformación, vamos a distinguir una deformación, una bolladura, cambiar la forma origen. En un termoplástico también deberéis saber reparar roturas, ahí ya ha quebrado material, ha roto y tendremos una grieta o tendremos un faltante, y entonces ahí rápidamente también catalogamos los termoplásticos y sus roturas. ¿Qué podemos hacer? Podríamos hacer una soldadura con calor, podríamos utilizar grapas porque también van a trabajar en base al calor, podríamos trabajar la soldadura química, que es la que os comentaba para ciertos plásticos, que puede ser favorecedora. Y luego veremos otros elementos que también son importantes, también son plásticos, como pueden ser la resolución de lo que sería en cuanto a soldadura química, una fisura en una tulipa de una óptica o una rotura de una patilla de sujeción de la misma. También por otra parte veremos cómo se puede trabajar también con el adhesivo epoxi, bicomponente, incluso con bandas o planchas de refuerzo que 3M, por ejemplo, también está metiendo en mercado y son métodos rápidos. Cada una tendrá unas ventajas, unos inconvenientes, y en cada taller veréis que normalmente se aplica la soldadura por calor, pero si no, los adhesivos también son formas rápidas de trabajo. Y grapas realmente también es una idea interesante, así que vamos a conocer todas, ¿de acuerdo? Y vais a practicar en taller todas. Luego tendríamos también la reparación de roturas, pero ya en termoestables, ¿de acuerdo? Ya tenemos un plástico que va a funcionar de forma diferente y ahí nos veremos obligados a trabajar con adhesivo epoxi o
si tienen cargas de refuerzo, y vamos a ver también las piezas de fibra de vidrio, que es otro tipo de plástico reforzado con fibra, normalmente encontraremos, veremos que tenemos que trabajar también con resinas y con fibras. Y ya os digo, para mí este tema de procesos es muy importante cara a este tercer trimestre. Bien, vamos a empezar con el primer proceso. Tenemos una deformación en un termoplástico. Deformación como la que veis a continuación. ¿De acuerdo? Para golpes trasero de un tuxón, y pues rápidamente podemos localizar que tiene una bolladura importante. Tenemos que darle otra vez la forma origen. Para ello, el fundamento se basa en que vamos a aplicar calor con un soplete de aire caliente y vamos a trabajar de 250, 200, 300 grados, como mucho. Pensemos que a partir de 200 grados empiezan ya a degradar y empiezan a fundir a partir de los 280 en algunos de los plásticos que conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, empezar por 200 y siempre con un movimiento sobre la zona vamos a trabajar lo que sería la aplicación de calor. No focalicéis y fijéis mucho tiempo en un mismo punto, porque puede ser que consiga temperatura suficiente como para empezar a degradar. Tenéis que observar muy bien la pieza de trabajo. Para ello aplicaremos presión posteriormente contra la deformación. Si la bolladura entra hacia adentro, pues nosotros desde dentro tenemos que sacar hacia afuera, y lo fijaremos. ¿Con qué intención? Con la intención de que se enfríe o bien al aire o bien le ayudamos con un paño húmedo y vaya enfriando y solidificando en esa nueva posición que le estamos nosotros orientando, que sería la de origen. ¿De acuerdo? Bien, el equipo necesario, vamos a empezar a trabajar con estos sopletes de aire, ¿vale? Útiles para presionar, mordazas para fijar, tablillas, tases, trapos para darle ese punto de enfriamiento. Son cositas que tenemos que tener a nuestra mano. Bien, aquí veríamos un poquito lo que os comentaba. El objetivo va a ser volver a forma original. Lo primero, como veis ahí, aplicación de calor. Con un soplete de aire caliente, fijamos temperatura altita y vamos dosificando calor de forma rápida, ¿vale? De forma continua de movimiento. ¿Hasta cuándo? Normalmente veréis brillo en la pieza, ¿de acuerdo? Cuando calentamos los plásticos, justo el brillo nos indica que ya es importante hacer el cambio a la aplicación de presión, que es el segundo paso, como veis ahí. En el sentido opuesto a la deformación, como os comentaba, hasta recuperar la forma. Importante, mantener la posición de alguna manera, con algún sistema que fijéis vosotros durante un tiempo hasta que enfríe, ¿de acuerdo? Y si veis que en una sola operación no funciona, vamos a ir dando poco a poco movimientos, como veréis en el trabajo que se aplicó en taller hace poquito. Ahí tenemos la primera imagen conforme entra vehículo a taller. La segunda, tercera operación sería ya darle esta forma, llevando nivel, llevando poco a poco la bolladura, hasta finalizar el trabajo, dejándola en un origen ya para el siguiente trabajo, que sería masilla y procesos de acabado con pintura. ¿De acuerdo? Bien. Para vosotros, rápidamente, ¿qué dos variables son importantes en un tratamiento para dar forma a un plástico y hasta qué momento generaremos esa acción? Tranquilamente recordar dos variables. Os hago una pequeña introducción. La primera, calor. Recordar. Segunda, presión. Es importante que tengáis claras estas cuestiones, hasta cuándo debemos de alargar cada fase de la operación. ¿De acuerdo? Bien, vamos un poquito más. Bien, aquí vemos el proceso de una manera ya totalmente paso a paso definido. Aquí tenemos, por ejemplo, la operación de trabajo que va a ejecutar el operario. Y vamos a empezar a limpiar la zona exterior e interiormente para poder trabajar con el plástico. Lo identificaremos para saber en todo caso que es un plástico que podemos trabajar. Regularemos el soplete, ya os digo, de 200 a 300 grados máximos y empezaremos a calentar la zona de trabajo con movimiento continuo. Ejerceremos presión con un útil no adherente por la parte interna para devolver el estado original de la pieza y mantenemos y fijamos hasta que se enfríe. Aire o trapo húmedo. Finalmente procederemos al lijado de la zona y limpieza y aplicaremos la masilla. Aquí lo tendréis detallado. Este es el camino que seguiréis vosotros en las fases prácticas en taller. Bien, pues ahora vamos a intentar empezar, como habéis visto ya hemos empezado con procesos claves, con fases, caminos muy marcados para que tengáis una base. Posteriormente ya vuestra experiencia de bagaje profesional os irá diciendo cosas. Eso es lo que realmente me ha dicho a mí la mía y creo que es importante que
la tengamos de guía, como a mí me enseñaron en su día, ¿de acuerdo? Bien, para ello me gustaría que vosotros en estas actividades crearais una especie de guía de procesos de plásticos, ¿de acuerdo? No es más que cada vez que salga una actividad, me gustaría que la tuvierais clara y el camino lo fuerais recorriendo de forma visual hasta que nos podamos enfrentar ya de forma práctica. Así que explica el proceso para trabajar una deformación en un termoplástico. Y ese será nuestro proceso 1. Vamos. Bien, esta otra parte ya vamos a empezar a ver que no son solo como la imagen inicial en abolladuras, sino que estamos teniendo ya también roturas. Y nos vamos a centrar inicialmente en los termoplásticos. La primera será la soldadura, ¿de acuerdo? La soldadura con calor, soldadura por péndulo, soldadura de muchas maneras puede ser llamada, al final es una soldadura que va a trabajar la aplicación de calor y por lo tanto está única y exclusivamente expuesta a poder trabajarla con termoplásticos. Recordarlo. Lo primero son los parámetros que tenéis que trabajar. También son dos. Los parámetros y la temperatura de trabajo y presión a la hora de colocar el material de aporte en la soldadura. Ahora veréis más. Importante la temperatura de trabajo porque depende de cada plástico, va a fundir a una temperatura diferente. Desde los 280 que ahí veis un polietileno hasta los 400 de una poliamida. Nosotros siempre en estas pistolas de calor podemos graduar temperatura en punta pistola, entonces debemos de saber a qué nivel debemos de llevar el calor de la pistola, ¿de acuerdo? Por otra parte también tenemos el tema de la presión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que presionar con el material de aporte es importantísimo. Un plástico solo se puede soldar con el mismo plástico para que sus moléculas, cuando se reblandezca, vuelvan a unirse y vuelvan a generar nueva materia estructuralmente correcta, ¿vale? Así que para que se unan esas moléculas con el material de la base necesitamos presionar de una manera que os comentaré. Bien, ¿qué materiales y productos nos necesitaremos? Bueno, lo veremos también en taller, pero necesitamos productos de limpieza. Cuidado con los disolventes que le metamos a los plásticos, tienen que ser específicos para ellos, para que se dañen lo mínimo posible. Pensar que un disolvente puede degradar y dañar bastante a un plástico, con lo que cuidado. El material de aporte que vamos a utilizar en la soldadura, siempre similar al material base, normalmente son formato varilla que acabaremos en punta de flecha, veremos ahora. El material de refuerzo, en ocasiones, como os pongo aquí, es interesante reforzar un poquito, ¿vale?, esa soldadura, y veremos que se pueden hacer diferentes técnicas, como cordones transversales en el interior, como si estuviéramos atando, cosiendo una parte con la otra, ¿vale? Veremos cómo. Y también la utilización de mallas o telas metálicas que podríamos incrustar y harán que tenga más puntos de sujeción y la red siempre funcionará también como algo que reforzará esa resistencia. Bien, y luego ya posteriormente por los productos de acabado como las resinas epoxi para aumentar adherencias, masillas y demás. Pero bueno, en un principio nos quedamos hasta la reparación. Tanto de los procesos que yo considere oportunos, vais a tener también en Aules un material que nos sirva también, ¿vale?, como base visual de entender un poquito lo que os cuento, ¿de acuerdo? Bien, el equipo necesitaremos una radial con una P80, P400, una rotorbital, ¿vale? Con esos granos yo creo que nos puede servir también para ir haciendo cuestiones ya más de índole inicial, de abrir un poquito el parche y hacer un poquito de rayado en la pieza para que tenga más adherencia, o finalmente para trabajar lo que sería el acabado de la pieza a nivel exterior. Necesitaremos también un taladro con una broquita del 2 o del 3, necesitaremos el soplete, necesitaremos la varilla, el ulti para presión, la pistola de soplado para hacer limpiezas, papel y alguna mordaza para sujetar en posición origen. Vamos a ver un poquito. Mirad, lo primero que vamos a hacer es que el procedimiento puede cambiar un poquito según la zona dañada, el espesor del material, el tamaño del daño. Entonces, no hay un patrón único, sino que hay un patrón base, ¿de acuerdo? Sobre él debemos de también poco a poco ir generando diferentes estrategias. El primer paso, vamos a identificar el tipo de plástico, vamos a limpiar la zona de trabajo y si hubiera algún problema porque la pieza está deformada, aunque tenga también rotura, primero atacaremos el trabajo de la deformación y la pondremos en estado de origen,
Ya sabéis cómo, con el procedimiento anterior, termoplástico, calor y posteriormente presión. Bien, lo primero que vamos a hacer ya para trabajar lo que sería esta grieta, como vemos a continuación, es, un primer paso va a ser taladrar el final de esta grieta. Esta grieta, si no hacemos este taladro, tiene claro por dónde quiere seguir, pero si hacemos un agujero de 360 grados, se pierde. Y entonces ahí sabemos que no va a seguir dándonos problemas el crecimiento de esa grieta posterior a la reparación. Importante, por lo tanto, es taladrar, no paséis tampoco con la broca, utilizar un 2, un 3 y posteriormente vamos a biselar la grieta. ¿Qué es biselar la grieta? Hacerle un surco, un achaflanado, ¿vale? En lo que serían los lados de la misma. ¿Con qué cometido? Pues poder cargar, poder tener más puntos de unión. Pensar que si tenemos un plano, una pequeña línea y otro plano, en lo que es la grieta, va a ser muy difícil de cargar y rellenar. Y además tener más puntos de cogida. Si hacemos este pequeño surco, este bisel, vamos a conseguir, ¿vale?, ganar en resistencias posteriores por el mismo trabajo. Con lo que, importante, una fresa, una cónica, una esférica para biselar la zona, ¿de acuerdo?, montada en taladro, y cuidado con la profundidad de la misma, no os paséis y atraveséis totalmente el plástico, con lo que tacto y cabeza, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos biselada esa y vamos a eliminar pintura. Para ello vamos a trasladar, como veis en esta imagen, ¿vale?, con una roto vamos a pasar una P80 y vamos a abrir un poquito porque la pintura no nos interesa tenerla como punto de agarre. Entonces retiramos un poquito, como ya sabemos que vamos a pasar un tiempo en lo que sería el trabajo de acabado, pues vamos a trabajar con tranquilidad. No retiremos más de lo necesario, pero sí la pintura y arañar un poquito el plástico para que aumente las adherencias. Bien, una vez ya lo tengamos, ahora sí lo vamos a soplar, lo vamos a limpiar con disolvente para plásticos y vamos a empezar el trabajo. Aquí vemos la limpieza y el trabajo, como veis aquí, utiliza esta pistola, que veis la boquilla, para hacer una serie de uniones de la misma grieta. Bien, vamos a empezar. Se puede hacer y es algo que os recomiendo, y es, inicialmente, antes de aportar, vamos a hacer con esta boquilla, que se llama la boquilla de cuña, una soldadura autógena. ¿Qué significa? Que vamos a primero simplemente pasar y por contacto y ese calor que se genera, vamos a utilizar un primer punto de soldadura, pero va a ser muy fina. Sinceramente nos sirve para dar un punto de fijación a la pieza y que posteriormente no puedan haber movimientos que vayan a dañar el punto bueno de posicionamiento, ¿vale? Como os he puesto ahí, lo que hacemos es deslizamos el soplete de inicio al final del bisel que hemos creado con una inclinación de unos 20 grados y con poquita presión para tampoco atravesar. Pensamos que ahí ahora tenemos muy poca materia, ¿de acuerdo? Vamos a preparar la varilla, soldar siempre con el mismo material. Hoy en día Mercado Spanesi, por ejemplo, nos puede proporcionar ya soluciones de varillas polivalentes y salvando el ABS, por ejemplo, podríamos trabajar con todos ellos, ¿de acuerdo? Soldamos siempre con el mismo material, como os decía, y preparamos la varilla con corte oblicuo, ¿de acuerdo? Ese final, una puntita triangular que haga forma de flecha, como vemos aquí en la imagen. Es para que inicie bien un primer contacto y pueda entrar muy bien en el surco del bisel. Bien, ya para finalizar con el material, lo que vemos aquí es cómo se coge lo que sea la varilla y cómo se empieza a poner para que ella misma quiera ir bajando. Esa presión que lanzamos con esta mano de posicionamiento de material es la que va a hacer que la soldadura sea buena y no sea una pegadura que posteriormente vaya a soltar. Como veis también, la pistola va a apuntar siempre a lo que sería la zona de trabajo y el material y va a ir haciendo un movimiento pendular, ¿de acuerdo? Bien, importante para la regulación del soplete, lo veremos, tenemos dos actuaciones que tenemos que trabajar, que una es darle aire y el otro regulador, que sí que vamos a darle la potencia de calor que queremos suministrarle en base a unas escalas que nos indica, ¿de acuerdo? Bien, pues le daríamos la temperatura al soplete, precalentaríamos la zona, posicionaríamos el material con ese ángulo de 90 que, como veis, va a querer ir bajando él, y poco a poco iríamos dosificando el material con movimientos de avance hasta hacer la línea completa.
Importante también es lo que os comentaba, los refuerzos, y aquí por ejemplo la imagen que tenéis es un refuerzo de cordón transversal. Le hemos hecho la misma faena pero a nivel transversal para dar un poquito mayor de consistencia. ¿Qué puede pasarnos? Bien, nos pueden pasar cosas, como en cualquier soldadura pueden haber defectos. Si la temperatura fuera muy alta, veríais un quemado, un carbonizado en bordes, no es bueno, bajamos un poquito, ese plástico está sufriendo más de la cuenta. Si os pasáis de presión, veréis que genera demasiado surco, demasiado desnivel, no es necesario, ¿de acuerdo? Iréis viendo poco a poco trabajo, iréis viendo un poco la calidad que se busca del mismo. Si el tiempo en cambio es muy largo, ¿vale? Es como mucha temperatura, estás dosificando al final mucho calor y vais a volver a ver este elemento, ¿de acuerdo? Quemados, carbonizados. Si el tiempo en cambio es muy corto, veréis que no entra. Y si no entra y no se unen las moléculas entre el material de aporte y el material base, es simplemente un pegado. Con 3 veces que aparque más ese paragolpes, es fácil que la pieza vuelva a abrir por la misma grieta, ¿vale? Bien. Actividad importante esta sí, ¿vale? Junto con la otra vais a empezar el proceso número 2. Y os pido por favor que me expliquéis cómo procederíais para reparar una grieta en un paragolpes de polipropileno. ¿Qué materiales y herramientas te hacen falta? Y que me digas el proceso completo. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Os dejo tiempo, lo rumiáis, lo veis. También os adjunto el vídeo que tenéis en Aules para que acabéis de entender esta cuestión antes de taller. Bien, otra cuestión que quería tratar con vosotros es otra técnica, que es la soldadura de contacto. Al final es lo que os explica anteriormente cuando se ha hablado de que inicialmente pasábamos una boquilla específica de cuña, que lo que hacía era pasar por encima antes de ponerle el material de aporte y hacía un primer contacto que ese calor hacía que esas dos partes de plástico se hicieran una primera unión. Bien, pues es otra forma con la que se sueldan muchos plásticos. Muchos talleres veréis que lo que tienen es como un soldador, de los que trabajamos también para temas eléctricos, ¿de acuerdo? Hay específicos y demás, pero ya os digo que los veréis. Como os pongo, es otra tipología de soldadura con calor. Soldamos las dos partes gracias al contacto con un metal con calor, que genera un estado pastoso en las dos partes y en el enfriamiento y solidificación posterior crea una nueva materia de una sola pieza. Ahí os he puesto también que este método me parece un método que está reservado para piezas que nos realizan esfuerzos mecánicos importantes. En la página del libro, en la 188, veréis las fases, pero si bien es cierto, considero que el aporte de material en muchos casos es relevante cuando se buscan piezas que vayan a soportar esfuerzos, ¿de acuerdo? Bien, esto lo comento así un poco más por encima. Vamos a ver otro que también me es muy interesante y que creo que debéis de conocer y debéis de saber realizar, ¿vale? Es el de grapas. ¿Vale? Nosotros tenemos como una herramienta típica para plásticos las grapadoras de plásticos. Como veis en la imagen, lo que tienen, ¿vale? No es otra cosa que como un pequeño soldador, que lo que hace es que en punta podemos poner nosotros la grapa. Hay de diferentes formas, en S, en U, en V, en M, ¿vale? Es fácil, es muy sencillo de aplicar. Solo tenéis que tener cuidado con una cuestión y es no pasaros. Porque lo que hace es que cuando ponemos nosotros esa grapa en la punta, cerramos circuito eléctrico, le damos a un botoncito en lo que sería el mango y entonces se genera un paso de una corriente que por resistencia va a empezar a calentar esa grapa. Ahí lo que vamos a entender es que cuando alcance una temperatura correcta nosotros debemos de ponerla encima de la pieza plástica entre las dos partes y introducirla un espesor nunca mayor del problema que podemos generar si atravesamos, con lo que siempre con mucho cuidado cuando utilicemos esta máquina, ¿vale? Muy importante, en el momento que esta pieza, esta grapita ya haya entrado, nosotros cesaremos el aporte de calor, retiraremos lo que sería la fijación de la grapa a lo que sería la máquina, a la grapadora y la dejaremos que solidifique. Posteriormente ya trabajaremos la retirada de los elementos que veréis que son las patas de la grapa. Es diferente, normalmente grapamos hacia abajo, en este caso estamos grapando hacia arriba, ¿vale? Siempre se trabaja por la parte interna, como os decía. En la externa se puede completar con un trabajo con adhesivo y masillas y demás. Aquí tenemos la máquina, el equipo con el que vais a trabajar, ¿de acuerdo? Este mismo es el que tenemos en taller y lo que necesitaremos para trabajar será la grapadora, como la veis ahí
no es otra cosa que tiene 3 niveles de trabajo, diferentes tipos de grapa que ponemos en punta, ¿de acuerdo? Y este elemento, un alicate de corte necesario para luego acabar el trabajo. ¿Cómo sería el proceso? Muy sencillo, también tendréis un vídeo sobre trabajo con grapas. Lo primero que hacemos siempre con el plástico es una identificación del mismo, la limpieza, primero con agua y jabón, lo soplamos, luego disolvente, lo dejamos correcto para trabajar. Si tuviera deformaciones, ya sabéis, antes de unir ninguna grieta vamos a trabajar las deformaciones, le vamos a lijar la zona por ambas caras para aumentar la adherencia y retirar pinturas y demás. Y después de una última limpieza, ¿vale? Soplamos y regulamos el equipo. Depende del plástico y el espesor, debemos de tener un poquito de cuidado. Se puede biselar el lado exterior para luego cargar con adhesivo, pero eso ya es un complemento. Lo que sí que haremos en este trabajo, como veis aquí, será colocar una mordaza para fijar la grieta y que no pueda mover ese plástico ya en la posición correcta de origen, e iremos colocando las grapas, ¿de acuerdo? Se puede puntear la última y luego ir dosificando para que quede correcta la reparación. Posteriormente se recortarán las grapas, lo veréis en el vídeo, y repasaremos el interior con una soldadura de contacto de forma opcional. Exteriormente podremos aplicar en el surco creado biselado anteriormente un poquito de adhesivo epoxi, hacemos la línea y luego ya necesitaríamos ir a hacer lo que sea el trabajo de dosificación del mismo adhesivo para posteriormente hacer un acabado. Aquí tenéis una imagen de cómo quedaría una reparación, ¿vale? En la que se ha ido poco a poco. Estas son en S, que cogen las dos partes. Luego tenemos otras que podemos poner transversales. Hay diferentes formas de colocación, pero normalmente os enseñaré una en taller que puede ser muy interesante, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a por el proceso 3. Explica cómo procederías para reparar una grieta de polipropileno, este para golpes también, tenemos suerte, ya sabéis de qué va el tema, termoplástico, con la grapadora. Quiero que me digáis otra vez el proceso tranquilamente y os lo escribáis y os dejéis el camino claro para proceder con prácticas rápidas, ágiles y eficientes, ¿de acuerdo? Completarlo con qué material y herramientas ves que te hacen falta durante el proceso y os hacéis el tercer proceso en la tercera ficha. Y por último, veremos también las soldaduras químicas, ¿de acuerdo? Las soldaduras químicas, en este caso, las dejaré para el siguiente vídeo de la siguiente clase. Con lo que seguimos trabajando y damos por finalizada la primera parte de la sesión de reparación de plásticos que estamos viendo juntos. Un saludo.